el tema está planteado y este acuerdo y este programa está en marcha, ¿no? La utilización de los campos militares y destinarlo a la producción agropecuaria. Sí, eso está en marcha en realidad desde los años 50. En realidad, está en marcha desde unos años antes. En los años 50 hay una primera ley, que es la Ley de Abastecimiento Autónomo del Ejército, que buscaba poner en producción campos de instrucción o algunos campos que no eran de instrucción, que se afectaban a la producción agropecuaria, buscando que el ejército se proveyese de alimentos y de insumos de esa manera en todo el territorio. Por cierto, estamos hablando de un momento del país donde la logística de la producción de alimentos era muy diferente. Hay otra ley, que es de la época de Onganía, del año 67, que es la Ley de Fomento a la Crianza del Équido. Eso es, en aquel año se inactiva los últimos regimientos que estaban con tracción a caballo, se motorizan, creo que era el de Villaguay, el último. Entonces sacan una ley que buscaba promover la crianza del équido, era algo que estaba desapareciendo en el mundo como actividad de sostén de la logística de transporte, y esa ley de fomento excluye al pura sangre de carrera, que era un negocio que prosperaba solo, ¿no? Bueno, esas dos leyes dieron marco siempre a la producción agropecuaria en campos militares, con diversas modalidades. Lo que hicimos los otros días fue recuperar una modalidad que se había ido planteando en la gestión anterior de Rossi y un poquito antes con Neil Lagarré, que era volver al espíritu de esas leyes, que es lo que había sucedido en algún momento, al calor de lo que fue pasando, sobre todo en los años 90, que fue alquilar los campos. Entonces el ejército había dejado de producir, lo que hacía era lo alquilaba, como cualquiera de las, a veces por aparcería, a veces con un contrato más razonable. Bueno, nosotros hicimos un proceso que encaró básicamente la Dirección de Remonte y Veterinaria, con el cual primero se buscó suprimir los contratos por aparcería, se buscó hacer contratos en el marco de una planificación más sustentable. Ahí hicimos unos acuerdos con el INTA en el 2008 para planificar lo que tenía que hacer el que accedía a los campos. Y después, cuando asumió Agustín como ministro en 2013, lo que hicimos fue no alquilar más los campos, sino contratar, digamos, lo que Remonte y Veterinaria o la Armada no podían hacer por administración con recursos propios, contratarlo como servicios. Pero era como planificar y hacerse cargo de gestionar la producción. Con el INTA hicimos para todos los campos planes a 10 años para cuidar el recurso y optimizar lo que se producía. Y bueno, y después hicimos todo un trabajo de seguimiento, bueno, con la modalidad, hicimos un acuerdo con la Facultad de Agrarias de Río Cuarto en aquel momento, para, junto con las unidades de la Fuerza Armada, ir controlando y siguiendo la producción de cada campo, combinando las pasturas, incorporando nuevas innovaciones. En 2016 lo que hubo fue una instrucción del jefe de gabinete Peña al ministro Martínez para que dé de baja el contrato con INTEA, la sociedad anónima de INTA, que es la que permitía gestionar esos campos con mayor agilidad para una actividad que impone tomar a veces decisiones rápidas, y uno no puede regirse con una licitación que demora unos meses para una contratación que tiene que hacer medio de emergencia. Bueno, eso se anuló, y lo que siguió fue un proceso de venta de campos. Había un campo muy importante y muy bien trabajado por Remonte y Veterinaria, y luego, con esto que le digo, entre Ordóñez e Idiazábal, establecimiento General Paz, de 12.000 hectáreas, de las cuales se vendieron 8.000 y se dejó planificada para marzo la licitación por el resto.
Nosotros lo primero que hicimos en enero fue pedirle a la Agencia de Administración de Bienes del Estado que anule esas licitaciones y hemos empezado a recuperar ahora esa modalidad productiva que abarca otras cosas, no es solo la producción agrícola extensiva, sino también rodeos ganaderos, producción forestal, que fue lo que un poco se mostró hace un mes, cuando fue Basterra a Remonte y Veterinaria ahí en Palermo. Nosotros iniciamos la forestación de 700 hectáreas en el campo Cáceres Corriente, con la idea de progresivamente de ir sumando un poco más de esa cantidad de hectáreas anualmente y armar un ciclo que terminemos de forestar todas unas parcelas cuando ya está en tiempo de tala las primeras que forestamos. Pero bueno, ahí hay actividad forestal, hay actividad hortícola y frutícola en Mendoza, hay producción de mulas, estamos haciendo algunos acuerdos innovadores con el INTA para la producción de megatérmicas, pasturas para la zona de Corriente, que se puede quizás exportar al Uruguay y al sur del Brasil, me acuerdo, donde los campos para la semilla los pone Remonta, nos queda el forraje y el INTA comercializa la semilla. Bueno, recuperando eso, esa es un poco la idea. No es algo absolutamente nuevo, es retomar una modalidad muy positiva que se discontinuó de una manera absurda, priorizando como una especie de interés inmobiliario. Bien, su relato perfecto, detallado de lo que todo tiene que ver con la historia de los trabajos productivos que se realizaban en los campos militares, evidentemente la interrupción de esa tarea tiene que ver con una cuestión ideológica, imagino yo, del gobierno anterior, inexplicable en algún cierto perfil. Mi curiosidad, por siempre curiosidad, porque usted nombró un campo de Ordóñez, entre Ordóñez aquí, que es muy cerca de nuestra región, y sabemos que son campos productivos, y habló de la venta de 8.000 hectáreas. ¿Esas ventas se investigaron, se realizaron en cuanto al precio, en precio de mercado, y para qué fue destinado a los fondos, se sabe? Ahí hay dos cosas diferentes. En cuanto a los fondos, la teoría es que tenían que ingresar. Ese es un viejo cuento que no es solo argentino. Es un cuento que vino en la época de las privatizaciones. Si ustedes se acuerdan, Berlusconi dijo que iba a suprimir el déficit fiscal en Italia, entre otras cosas vendiendo la fuente de Trevi para que la administrara de sectores privados. Digo. No es un cuento argentino, es un cuento burdo, porque el cuento era que si uno vende los campos o los inmuebles afectados a la jurisdicción defensa, compra portaaviones, tanques y demás. La verdad es que cualquier persona que sepa multiplicar y dividir se da cuenta que los sistemas de armas son infinitamente más caros que lo que vale un campo. Cuando Estados Unidos decide atacar Irak, no vende 4 campos para después ir a atacar. Lo saca del presupuesto general. Ese es un argumento ridículo que, sin embargo, no deja, ¿viste? Como toda cosa ridícula, siempre encuentra adeptos. Creo que sí que hubo un sesgo ideológico de achicar y también de favorecer amigos. Me parece que eso es así. Esas ventas, más que el precio, tuvieron un detalle que fue que se les dio créditos del Banco Nación, créditos que seguramente se están pagando con el dólar a 16 pesos, cuando el producido de los campos está dolarizado o está vinculado al valor de la producción. Con lo cual, en realidad, lo que termina viendo es un viejo truco de la Argentina. Así fue la ley de Avellaneda en el siglo pasado, que con el pretexto de la colonización lo que hizo fue entregar tierras cuyos tenedores capitalizaron en su favor el producido del bien que se le entregó. Entonces, me parece que ahí hay una cosa a investigar. ¿Qué es lo que hubo con eso? Hubo una denuncia. Nosotros no vamos a andar como hizo Cambiemos, diciendo que los problemas son por la culpa de los que estuvieron antes y andar denunciándolo. Tampoco hay que dejar de denunciarlo.
La Oficina Anticorrupción hizo un estudio detallado, no de defensa, sino del manejo de la AVE del señor Lanús. Principalmente fue por una entrega en los últimos días del gobierno anterior al gobierno de la ciudad de una cantidad enorme de inmuebles nacionales para que los venda, pero en el marco de eso se hizo una denuncia que incluye las ventas de campo, que fueron estas que le digo y fueron algunas otras. Por ejemplo, en Mendoza, en el campo Los Andes, que era también un campo muy valioso, con aptitud de riego, con muy buen uso, donde se cultiva alfalfa y donde se crían mulas que se utilizan para la actividad militar de montaña. Bueno, eso se frenó por un amparo de puesteros y de gente de Mendoza. Pero bueno, ahí corre una denuncia que estará en la justicia. Bien, o sea, me parece que esa modalidad fue ruinosa para el Estado. Yo interpreto bien, o sea, para ponerlo en la meseta que entienda el que esté del otro lado de la cámara, yo voy a vender un campo y al comprador le vendo el campo y yo le presto la plata para que me lo compre. Más o menos algo así, parecido. En la faz privada los bajo al llano para que se dé cuenta la gente, ¿no? Claro, se la prestó el Banco Nación. Claro. Pero la verdad, esto comparado con lo de Vicentina es menor. Claro. Esto es nada. Pero curiosamente, pero los volvemos que hacen a caer esas en el cosas mismo... son los que se quejan tanto del Estado. En la Argentina hay una tradición de gente que critica al Estado porque lo concibe en su exclusivo y único beneficio. Como se quejan ahora de reformar la justicia y ponen el grito en el cielo los que la han colonizado desde la época en que se sacó la audiencia y se la fletó a España en 1810. Claro, cuando se refiere al tema Vicentín, se refiere al tema Banco Nación y los famosos 300 millones de dólares que andan dando vuelta, ¿no? Claro, comparado con eso, lo de Ordóñez, nada. Sí, de todas maneras es casi... Pero sí, fue un préstamo del Banco Nación. No, está bien, pero es casi tragicómico el ejemplo de decir, te vendo mi casa y te presto plata para que me la compres, o sea, y con condiciones bastante... Porque el mismo Estado que es dueño... Voy a cobrar en pesos, claro. Te voy a cobrar en pesos por darte un crédito para que compres un bien que produce commodities que están en yuanes, euros o dólares, ¿no? Bien, ¿cómo recibió la fuerza todo lo que tiene que ver con la recuperación de este trabajo agropecuario? ¿Cómo tiene que ver, obviamente, y cómo ha reaccionado el INTA, que es una institución que busca permanentemente este tipo de tareas como para seguir realizando sus investigaciones y su producción? Bueno, quiero creer que bien, pero me parece que es algo, digamos, tanto para el INTA como para Remonte y Veterinaria, me parece que la tarea que se viene desarrollando desde hace años es una tarea muy sentida. Hay mucha tradición y obviamente, como todas esas cosas, generan cariño en el que la hace. Pero parece que el desafío, para tampoco estar hablando solo de lo de atrás, es retomar un camino y mejorar esa producción. Nosotros le queremos agregar algunas iniciativas. Una cosa que ha sucedido, que no pasaba en la ley, en la época en que se concibieron estas leyes, digamos, cuando se armaron estas leyes, los cuarteles estaban en las afueras de las ciudades, o estaban directamente como fuera porque tenían un fin de campo de instrucción. Una cosa que pasó por un mal de nuestro país, que es la falta de adecuado planeamiento urbano, es que nuestras ciudades crecieron y muchas veces englobaron el cuartel, a veces la necesidad de suelo urbano le fue cortando pedazos al cuartel. Entonces hay tierras que han quedado como muy chicas para un tipo de instrucción militar y muy grande para la que puede hacer. Y a veces se cuesta mantener el borde de ese cuartel, jerarquizarlo. Nosotros hemos hecho en algunos casos adoptado una modalidad que es acordar con los municipios zonas parquizadas o recreativas o reservas naturales urbanas para cerrar el borde del cuartel con un uso amigable con el entorno, que le haga como una zona de amortiguación que es necesaria entre el uso militar y el uso residencial o comercial, de una manera amigable. Lo que queremos ver de incorporar es, quizá con el ProHuerta, algunos usos agrícolas. Bueno, ahora estamos obligados a discutir el periurbano por las consecuencias de 25 años de aplicar agroquímicos sin el cuidado debido. Bueno, creemos que ahí se puede hacer una experimentación
en viveros forestales, industriales u ornamentales, en horticultura, en aromáticas, que pueden, sin que impliquen entregarle la tierra a una persona para no generar derechos posesorios o acostumbramiento, darle un sitio de trabajo cerca para que se puedan desarrollar esas tareas. Y creemos que otra tarea que puede funcionar bien es promover algún tipo de fomento de la actividad apícola. La apicultura ha perdido en muchas de nuestras regiones flores, ¿no? para la producción, ambiente. Y nosotros generamos también, no con INTA, sino con parques nacionales, otra iniciativa que es las reservas naturales de la defensa, que es algunos campos que por estar asignados a la instrucción militar que se desarrolla 1, 2, 3 veces al año, esa actividad ha sido menos lesiva para el ambiente original que otros usos antrópicos y se han preservado. Entonces lo que hicimos fue un acuerdo con parques nacionales con el cual, cuando no hay instrucción militar, el campo se gestiona como si fuera un parque nacional y con la ayuda de parques nacionales. Y cuando se diseña la maniobra militar, se trata de incorporar la visión de minimizar el impacto ambiental que se le pueda desarrollar. Ese sistema, que hoy cuenta con 11 reservas naturales y que estamos ampliando en algunas zonas donde hay agua, es muy propicia para la apicultura, que ha ido perdiendo en el entorno posibilidades. Nos parece que esa es otra cosa que estamos queriendo explorar con el INTA para facilitar esos lugares, que no se contrapone en nada con el uso militar ni con lo que necesita el agricultor de sitios, ¿no? Pero bueno, es ir retomando eso. Hay otras cosas no tan visibles. Queremos cooperar. El ejército es la autoridad de aplicación de la ley de fomento de la crianza de équidos. Entonces queremos cooperar o recibir ayuda del INTA y de la Subsecretaría de Ganadería para mejorar la genética equina. Los rodeos equinos también tienen un problema de que tenemos las mismas genéticas desde hace demasiado años, hemos tenido pocas incorporaciones de burros y eso, y con el tiempo se va resintiendo. Ver eso, o la genética bovina, también queremos ver de cooperar en montar laboratorios sobre eso.